Si ya hiciste los dos ejercicios anteriores de pitos y bajos, el primero y el segundo, si no los has visto, aquí te dejo los enlaces. Puedes ya pasar a ver esta melodía, que es una melodía sencilla, pero que nos va a seguir ayudando a poder combinar ambas manos. Recordemos que esto es importante, ¿no? Una de las partes más importantes del acordeón son los bajos, porque son los que le dan ese sustento, ese peso a cuando estamos tocando acordeón, ¿no? Si quieres tener clases de acordeón directamente conmigo, no olvides que me puedes contactar ahí en el enlace de la descripción del video. También me puedes preguntar por el curso. Si tu interés es únicamente aprender a tocar los bajos, me puedes preguntar por el curso. Y nada, sin más nada que decir, vamos a pasar al tutorial. Entonces va. La melodía es esta, ¿no? Debería sonarnos así. Es corto, ¿no? Pero tiene lo suyo. Entonces, ¿cómo se hace? Hacia adentro vamos a empezar un bajo y un pito un bajo por cada pito. Entonces va. ¿Cierto? Igual que el ejercicio que hicimos, el primero que era 1 y 1, recuerden. Aquí pues se emplea ese ejercicio, ¿no? Vamos a hacer hacia adentro. Fíjense, un pito y un bajo, siempre juntos. ¿Cierto? Ya llevamos la primera parte. Abre y metemos el quinto bajo. ¿Ya? Seguimos abriendo. Y aquí empieza el siguiente ciclo. ¿Ya? Cuando digo ciclo, entiéndase por 5 bajos, ¿no? Cuando yo hago el ritmo completo, que son los 5 bajos, tan, 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 eso es un ciclo, ¿no? Entonces aquí va, el primer ciclo es, ahí acabó, que era abriendo, seguimos abriendo, abrimos acá y hacemos otro ciclo. 1, 2, 3, 4. Solo una parte, ¿no? Hacemos ahí 4 bajos. 1, 2, 3, 4. Presionando esta posición. ¿Ya? ¿Ya? Entonces hasta ahí llevaríamos. ¿Ya? Ahora abrimos acá. Y en este botón de acá iría el quinto bajo. El segundo ciclo, si hacemos solamente el segundo ciclo, sería 4 bajos acá. ¿Verdad? Entonces los dos primeros ciclos son 1, 2, 3, 4, quinto. Seguimos abriendo. Seguimos abriendo. 1, 2, 3, 4. Quinto. Ahora viene cerrando. Abriendo. Y junto con el bajo sería, luego de este quinto que hicimos acá, ¿no? Viene enseguida aquí cerrando, que iría con un bajo. Abrimos y va el segundo bajo. Tercer bajo. Cuarto bajo. ¿Ya? Eso queda adentro, afuera. ¿Ya? Primero hacia adentro, el resto hacia afuera. Entonces va 1, segundo bajo, tercero, cuarto, hacia afuera, y aquí iría el quinto.
Entonces ese ciclo iría 1, 2, 3, 4, quinto, ¿ya? Iría este también libre hacia afuera, ¿ya? Afuera, quinto, afuera. Aquí iría primero hacia afuera, primer bajo, segundo hacia adentro, 3 y 4 hacia adentro, ¿ya? Repito los últimos dos ciclos. El último ciclo sería, los dos últimos, perdón. Hacia adentro, afuera, 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 sigue abriendo, quinto bajo acá, ninguno acá. Aquí iría siguiente ciclo, porque recordemos que aquí dimos el quinto, quiere decir que otra vez se repite. Aquí entonces viene este hacia afuera, uno hacia afuera y segundo, 3 y 4 hacia adentro. ¿Ya? Ahí quedaría el primer bajo hacia afuera. El bajo no siempre tiene que ser en el mismo sentido, ¿ya? Cuando el ritmo es este, no quiere decir que pues siempre va hacia adentro o siempre va a ser todo hacia afuera. Pueden quedar algunos hacia adentro y otros hacia afuera. En este caso pasa eso. Queda el primero hacia afuera, segundo hacia adentro, tercero y cuarto hacia adentro. Y completamos el ciclo con esta figurita, que es hacia adentro, ¿no? Que sería ningún bajo acá, ninguno acá y aquí el quinto. Ese sería todo el ejercicio. Entonces ya ahí nos sonaría. ¿Ya? Y rápido sería. Si te gustó el ejercicio, no olvides suscribirte. También me puedes contactar, como te dije al principio del video, si quieres tener clases de acordeón directamente conmigo. O si te interesa este curso, recuerda que todo esto son partes de un curso en donde enseño desde cero a cómo mezclar la mano izquierda con la mano derecha. También me puedes dejar un comentario si deseas de pronto alguna canción que no encuentres en YouTube o lo que sea, otro ejercicio, me lo puedes dejar ahí y yo con gusto más adelante estaré subiendo un nuevo video.